Les saluda Ana Beatriz de Cita Divina. Y como podrán imaginarse por el título, en este episodio quiero hablar de la bestia, que es el nombre figurado del anticristo. Pero antes de entrar en materia, quiero tomarme un momento para explicar por qué es importante hablar de esto. Y yo sé que este tema no es el más apetecible, pero la Biblia lo menciona porque es necesario que lo sepamos y que entendamos. Y lo delicado de este tiempo, del tiempo del anticristo, es que habrá mucho engaño. Y por eso tanto Jesús como Pablo nos dan el mismo consejo, y es que nadie los engañe. Y al hablar de las señales previas a su venida, Jesús dijo lo siguiente, que está en Mateo 24, del 4 al 5, y dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, que es el Mesías, y a muchos se engañarán. El engaño es muy importante en esto, y por eso es que tenemos que estar atentos. Y notemos que aquí habla de un falso Mesías, que es equivalente a decir anticristo. Aplica eso también. Y Pablo también nos dice que el anticristo, que él lo llama el hombre de perdición, va a aparecer antes de la venida de Jesús, y también nos advierte lo mismo. Y dice en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, sino que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, presentándose como si fuera Dios. Y es exactamente de eso que vamos a hablar hoy, de ese hombre que viene antes de Jesús, que se presentará como si fuera Dios, pero no lo es. Y como lo comenté en otra ocasión, mi propósito para hablar de los últimos tiempos y el anticristo, etcétera, no es meter miedo, al contrario, más bien es para alertarnos y prepararnos para este tiempo. Y por eso es tan importante entender lo que hoy vamos a comentar. Y vayamos ahora a Apocalipsis 13. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden abrirlo ahí, porque vamos a leer varias referencias de este capítulo. Y allí el tema se habla sobre el anticristo, que allí lo nombra la bestia, así se dice, así lo identifica como la bestia. Pero si ustedes leen todo el capítulo 13 de Apocalipsis, se darán cuenta que habla de dos bestias. ¿Sabían ustedes que habían dos bestias? Tal vez no todos estaban conscientes de leerlo, pero una bestia se refiere a un líder de gobierno y la otra bestia es un líder religioso. Y primero comencemos por la bestia principal, que es la primera, es el anticristo. No sé, como anticristo, o tal vez le podríamos decir antimesías. Es lo contrario a Cristo, lo contrario al Mesías. Y veamos cómo comienza este capítulo a escribir esta primera bestia. Y en el versículo 1 de Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Bueno, esta descripción tal vez suene como a ciencia ficción, pero quiero animarlos a que no se distraigan por esta extraña ilustración. Muchas de las imágenes que aparecen en Apocalipsis son simbólicas. Y en este capítulo, las figuras principales representan lo siguiente, y se los voy a escribir para que vayan conectando qué significan, ¿no? No es que es un dragón literal, sino que dice el dragón, dice la Biblia, es Satanás. ¿Y quién es la bestia? La bestia se refiere a un líder poderoso y temible. Y las cabezas que representan son reyes o líderes. Y los cuernos o coronas son reinos o estados.
Y esto que les estoy diciendo no es mi interpretación, sino que la misma Biblia explica esto en diferentes puntos. En Apocalipsis o en Daniel lo explica claramente. O sea que no tenemos ni que adivinar ni interpretar. La interpretación viene de la Biblia misma. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo acá? Que esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos representan un gobierno que va a ser conformado por 7 líderes de 10 estados. Esto lo tenemos que tener muy pendientes para reconocer cuando aparezca el anticristo. Y sigue diciendo algo muy importante. En el versículo 7 habla de cuál es el tema principal del anticristo. Es que él va a tener la autoridad sobre todo el mundo. Y aquí dice, en el versículo 7, dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso es lo que va a tener la bestia, el anticristo. Va a tener poder y autoridad. Bueno, ¿y quién le dio esa autoridad? Nos podríamos preguntar. Pues la respuesta vamos a tener que ir al versículo 2 para ver. Y miren de dónde viene la autoridad. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. De esto vamos a hablar en otra ocasión porque es muy importante entender esto. O sea, ¿cómo así que el dragón tiene autoridad y tiene poder? ¿Y dónde está Dios? Por supuesto que Dios es todopoderoso y está sobre todo esto. Pero es muy importante entender esto. Pero no me quiero detener ahorita, sino que lo vamos a hablar en otra ocasión pronto. Y bueno, si hay un consuelo en todo esto, pero ¿por qué? ¿Por qué el anticristo va a tener el poder y que ese poder viene de Satanás, del dragón? Bueno, si hay un consuelo en todo esto es que el gobierno del anticristo tendrá tiempo limitado. Eso está en el versículo 5 y dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso es equivalente a 3.5 años. Ese es el tiempo limitado que se le va a dar al gobierno del anticristo, aunque tal vez suene mucho para nuestro gusto, pero es porque tiene un propósito. Y también de esto vamos a hablar en otra ocasión, pero solo quiero que tengamos esto consciente del anticristo y de su gobierno. Y en este tiempo en el que el anticristo esté gobernando estos 3 años y medio, no solo va a gobernar, sino que va a demandar adoración. Ese es el interés principal de Satanás. Y en el versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esa es la principal motivación de Satanás y de poner a este hombre que se va a llamar el anticristo, a la bestia, como lo escribe acá, tener la autoridad ¿para qué? Para recibir esta adoración. ¿Y qué va a pasar? Imagínense ustedes estar viviendo en estos tiempos y decir, ¿y qué va a pasar conmigo? Yo no quiero adorar a la bestia. ¿Qué va a pasar con los que se rehúsen a adorar a la bestia? Pues vamos a ser perseguidos. Y esto es lo que dice aquí claramente en Apocalipsis. Y dice también que el anticristo se va a levantar contra Dios y contra todo lo que él representa. Y es importante que estemos conscientes de esto. O sea, esto no es para asustarnos, recuérdense. De verdad, Dios no nos lo dijo para asustarnos, sino es para que nos preparemos para esta persecución que va a venir, que podemos sufrirla, tal vez unos más intensos que otros, y seamos realistas. Ya en el día de hoy, ya hay muchas personas, muchos creyentes que están sufriendo por su fe, en países como China, y también en el Medio Oriente, y también en África, el día de hoy. Pero ya también estamos viendo que esta persecución se está extendiendo. Tal vez en el occidente solo la vemos como una persecución social, pero muy probable que se va a intensificar. Y de este tema de la persecución quiero dedicar un episodio específico porque yo creo que es algo muy importante, lo cual tenemos que prepararnos y cómo nos tenemos que preparar. De eso quiero hablar en otra ocasión. Pero sigamos viendo esto de la primera bestia. Aunque la primera bestia
es la más importante. En realidad, mi intención de este episodio va apuntando hacia esta segunda bestia y lo que representa, que ese es el tema realmente que yo quería tocar, pero yo quería que entráramos en el contexto de las dos bestias, y la primera, que es el líder de gobierno, y la segunda, que es un líder religioso. Y les adelanto que voy a continuar con este tema en un siguiente episodio, porque quiero que veamos cómo el nuevo orden mundial parece estar creando una nueva fe y una nueva religión mundial. Y vamos a comenzar a hablar de esto ahora, pero lo voy a expandir en el próximo episodio. Lo tuve que dividir porque había mucha información y no quería saltarme ni robarles de datos importantes que quería compartir. Pero veamos ahora, regresemos a Apocalipsis y veamos lo que habla de la segunda bestia. Como mencioné antes, la segunda bestia va a ser un líder religioso, a quien algunos describen como el profeta, y así lo vamos a llamar acá para diferenciarlo de la primera bestia. La primera bestia es el anticristo y la segunda la vamos a llamar profeta. Y es muy interesante la forma en que lo describe. Aquí en Apocalipsis, en el versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y para usar una imagen popular, eso es lo que se me vino a la mente, podríamos decir que es un lobo vestido de oveja. Y en la simbología bíblica, el cordero generalmente se refiere a Jesús, quien es descrito como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este falso profeta va a dar entonces la apariencia de ser cristiano, tal vez como una figura mesiánica. Sin embargo, lo que va a salir de su boca va a delatar que su mentalidad y sus intenciones no están alineadas a Dios, sino al dragón, que es figura de Satanás. Interesante figura, ¿verdad? Y el propósito principal de este falso profeta va a ser promover la adoración del anticristo, aunque se tenga que hacer a la fuerza. En Apocalipsis 13, versículo 12, dice que este profeta, esta segunda bestia, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Esa va a ser su principal ocupación y motivación, intención, es promover la adoración del anticristo. Y el profeta no solo será hábil con las palabras, sino que va también a realizar milagros. Y esto lo encontramos en los versículos 13 y 14, y dice lo siguiente: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer de la bestia. Y el mayor milagro lo encontramos en el versículo 15, que dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Le dio vida a la estatua. Saber de qué será, madera, metal, piedra, no sabemos, pero le da vida y mata esta imagen. Y realmente su calidad de lobo se va a hacer evidente cuando el profeta promueva la persecución de las ovejas, es decir, los creyentes fieles de Dios, quienes no van a doblar rodilla ante el anticristo. Y lo que estamos viendo acá en esta descripción del profeta, de esta segunda bestia, es que con la adoración, promoviendo la adoración del anticristo, este falso profeta va a crear una nueva religión mundial. ¿Y cómo podría darse esto? Nos podríamos preguntar. Pues con tanta diversidad de religiones en el mundo, uno pensaría que unir a todos en una sola religión va a ser casi imposible o que llevará mucho tiempo. Pero ahora quiero hablarles de cómo esta idea está avanzando más rápido de lo que podríamos imaginar en nuestros días. Y cuando pensamos
en la religión de los últimos tiempos, tal vez lo primero que se nos viene a la mente es el ecumenismo. Sin embargo, esto parece quedarse corto. Si buscamos en el diccionario la definición de ecumenismo, me pareció interesante que lo que dice es que es el movimiento que busca la unificación de las distintas denominaciones cristianas que se han separado por cuestiones de doctrina, práctica o tradición. Ok, qué interesante, el ecumenismo está enfocado en los cristianos. Sin embargo, esta religión, la nueva religión mundial, va más allá del cristianismo, pues contempla también todas las religiones, incluso las paganas. Y hoy en día la narrativa globalista no está hablando de ecumenismo realmente, sino que, y estas son las palabras claves, diálogo interreligioso y coexistencia. En teoría, cuando oímos diálogo interreligioso, coexistencia, todo esto puede sonar como algo bueno. Pues están promoviendo el respeto a opiniones diferentes y bueno, eso está bien, respetar las opiniones. Pero el problema comienza cuando en nombre de la tolerancia nos llevan a anular todas nuestras creencias en beneficio de la paz. Y lo que comienza como un diálogo de tolerancia pronto se convierte en intolerancia en contra de aquellos que tienen principios firmes en una fe o creencia religiosa. Y dígame si no lo estamos viendo ya. Esto manifestado, esta persecución por tener convicciones firmes. No, quieren que uno deje de creer lo que quiere por la paz, que uno deje de creer lo que cree. Bueno, y de esto quiero hablar ahorita, porque uno de los primeros ejemplos de diálogo interreligioso y coexistencia se dieron con un movimiento conocido como Coexist. Y esto se comenzó a inicios de este siglo, hace unos años. Comenzó este movimiento Coexist que promueve el diálogo y la tolerancia entre las religiones. Y al inicio, este fundador de Coexist, es una fundación, una organización, comenzó como una plataforma para promover el diálogo entre las tres religiones abrahámicas, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y para promover esta tolerancia, el fundador diseñó una calcomanía que refleja la filosofía de este movimiento. Y esta calcomanía se hizo muy popular. Probablemente ustedes la han visto en la calle, en muchos lugares. Es la imagen y el logo de Coexist, de este movimiento que está promoviendo el diálogo entre las tres religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islam. Y la forma en que está diagramada es que la C lleva la luna creciente, que es símbolo del islam, y en lugar de la X está la estrella de David, que es símbolo del judaísmo, y en lugar de la T está la cruz, que representa al cristianismo. Pues así comenzó este movimiento Coexist, pero después de un tiempo este movimiento se fue expandiendo, se fue extendiendo para incorporar a otras religiones que ahora se ven reflejados en un nuevo diseño del logo de Coexist. Y si lo vemos ahorita, este nuevo logo, además de los símbolos del islam, el cristianismo y el judaísmo, se agregaron otros símbolos que representan al pacifismo, que esa es la señal de la paz, ¿verdad? También el símbolo de la agenda LGTB, que es inclusión de todo género, y también está el símbolo del taoísmo asiático con el yin y el yang. Y además, si se fijan, tal vez no sé si todos estarán familiarizados con este símbolo, pero es el símbolo de Wicca, que es una religión pagana y satánica. O sea que ven cómo se está expandiendo. No solo esta tolerancia se está yendo hasta lo pagano, hasta lo satánico, que es como para ellos es válido tener una conversación, ¿verdad? Y vuelvo a decir, no se trata de respeto, pero este símbolo este movimiento Coexist
Es exactamente el espíritu de la nueva religión mundial. ¿Y qué quieren ellos hacer? Quieren llevarnos a que creamos en todo. Pero nosotros sabemos que quien cree en todo, en realidad no cree en nada. Y tal vez eso es precisamente lo que quieren lograr, porque cuando la gente no tiene creencias propias, entonces será adoctrinado con mayor facilidad. Y ese es el tiro, que no tengamos ninguna convicción para que creamos cualquier cosa. Y ciertamente todos debemos aprender a respetar, y eso lo dejo claro. Todos tenemos que respetar a las personas, aunque piensen diferente a uno. Pero lo que no podemos permitir es que se nos robe nuestra fe, ni tampoco podemos permitir que se nos obligue a creer algo que no compartimos. Debemos seguir el consejo que Pablo dio cuando escribió diciendo: examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:21. Pero para los que creemos en el único Dios verdadero, sabemos que el único que es bueno es Jehová, Dios de Israel. Y la verdad la encontramos en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y hay otro punto de este tema que voy a dejar pendiente, y se trata de otra propuesta de diálogo interreligioso que es súper interesante y que lleva el nombre de fraternidad humana. Realmente hay mucha información sobre esto, así que lo voy a dejar para un próximo episodio, porque además los últimos días y semanas han estado saliendo noticias relevantes a esto. Entonces es noticia fresca, y esto lo voy a dejar para el próximo episodio. Entonces aquí me despido y les digo hasta pronto.